Hola chicos de quinto, en esta ocasión nos toca la cápsula de historia. Acuérdate cómo lo hemos estado trabajando, puedes buscar el título, puedes buscarlo en internet, en algún libro adicional a los que tú tienes disponibles para que también te empapes un poquito más del tema. De todas formas no nos es tan desconocido porque ya lo hemos estudiado anteriormente, ya hemos platicado un poquito de eso. ¿Te acuerdas que cuando mencionábamos precisamente este evento, hubo una de nuestras compañeras que precisamente dijo, ¿y cuándo hubo una primera? Que le sorprendió mucho, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos un poquito de claridad en cuanto a los sucesos históricos. Por ejemplo, el que estamos viviendo ya es un hecho histórico como tal, lo estás viviendo, tú estás siendo parte de los protagonistas de este suceso y es importante que tengamos presente todo lo que aconteció en el pasado para nosotros entender nuestro presente y ver hacia el futuro. ¿Ok? Entonces vamos a concentrarnos, espero que tanto ya sea que lo veas antes o que veas después esa información de ver la cápsula, pues que te sirva para realizar tu actividad. En este caso dice México en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Si bien México no fue un país protagonista en este conflicto, recuerda que se te pidió en tu tarea que investigaras un poquito, sí se vio involucrado de manera indirecta. Cuando estalla el conflicto entre varios países, por eso se le llamó mundial, porque fue entre varios países, México decide ser neutral, decide no tomar partido por ninguno de los dos bandos que se formaron. Sin embargo, hubo un hecho que hizo que México se involucrara, ¿ok? En este te voy a contar un poquito. Lo que sucedió fue que en este caso hubo submarinos alemanes que obviamente eran los que estaban inmersos en este conflicto, que atacaron también hundieron a barcos que estaban dedicados a la extracción petrolera en México. México entonces se desconcierta, lo toma como un ataque también hacia su país y decide de alguna manera ingresar al conflicto. Como pidió una explicación y la explicación que le dieron no le fue como que muy coherente, muy clara a nuestro país, se suma al conflicto del lado de estos cuatro países que formaban uno de los bloques, que era Francia, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. Decide aliarse con ellos. Estos países, al estar en un conflicto armado, pues obviamente empezaron a dedicarse más a la producción de armas y hubo muchos hombres que fueron llamados precisamente a combatir. Por lo tanto, el campo y la producción como tal de alimentos y de cosas como más esenciales, lo que en geografía llamaríamos las actividades primarias, pues fue dejado un poquito de lado en esos países. Entonces empezó a escasear todo ese tipo de alimentos y México entonces se encargó también de estar mandando ese tipo de productos. Entre los productos que empezó a mandar, pues tenemos, por ejemplo, los productos agrícolas, como son el maíz, la papa, el frijol, que son alimentos muy esenciales, y también materia prima, como es el petróleo, el enequén, el carbón y algunas especies de maquinarias pequeñas. Sin embargo, al empezar México a abastecer esos mercados extranjeros, empezó a descuidar la producción y la venta y el abastecimiento de su propio país. Entonces aquí en México empezó a ser abandonado un poquito el campo, empezó a ser abandonado un poquito el sector obrero, se descuidaron. ¿Te acuerdas que también habíamos visto que sus derechos, tanto de campesinos como de obreros, pues no estaban siendo como que tan respetados ni tan prioritarios para el gobierno? Entonces con esta situación pues obviamente menos, se priorizaron otros sectores como la exportación de varios productos y se empezó a descuidar nuestro contexto nacional. Entonces vamos a analizar a partir de esto cómo es que repercute después tanto en la organización del gobierno como en el destino que da a los recursos económicos para el sector del campo, para el sector obrero, para el sector de educación y para el sector de salud. Es importante que lo vayamos checando para que también veamos que aunque este conflicto que fue la Segunda Guerra Mundial fue externo, de alguna manera impactó a México. México se vio involucrado y eso que no había tanta relación dependiente como la hay en la actualidad. Sí es importante que lo analicemos porque una de las preguntas que te pongo es precisamente cómo conflictos extranjeros, que a lo mejor son muy lejanos, pueden llegar a afectarnos a nosotros como país. Incluso
conflicto o la situación que estamos viviendo actualmente, si te acuerdas que la empezamos a ver incluso en un proyecto de español, empezó en un lugar muy lejano de nosotros. Sin embargo, poco a poco íbamos sabiendo que se iba acercando y acercando y acercando más a nuestro país hasta que nos vimos de lleno involucrados. Entonces tuvimos que nosotros en nuestro contexto, con nuestros medios, con nuestros recursos, mediante nuestra cultura, también adaptarnos a esa situación. Primero reaccionar y luego accionar, que es parte de lo que también hemos hablado tanto en español como en formación cívica y ética, ¿ok? A lo mejor la primera reacción fue de miedo, de espanto. ¿Te acuerdas que empezamos a leer que era una pandemia, que era una epidemia, cuáles eran las consecuencias, y teníamos así como que sorpresa, como que admiración, un poquito de miedo? Pero muchas veces el irnos informando nos fue dando como que un poquito más de certeza, un poquito más de tranquilidad, el saber qué medidas tomar. Ahorita todavía es un fenómeno como que desconocido hasta ciertos límites, porque no conocemos la totalidad de los efectos que tendrá lo que aconteció recientemente, pero sí debemos de irnos informando en fuentes confiables, ¿ok? Entonces comparamos este hecho actual con el hecho que sucedió en ese momento y cómo es que entonces nuestro país tiene que accionar a partir de lo que sucede en su contexto global, ¿ok? Te encargo esa tarea, realízala si es posible en familia. Si no, confío en que tú ya tienes los recursos para poderla hacer de manera individual, investigar en fuentes confiables y expresar adecuadamente tus ideas, ¿ok? Nos vemos en la siguiente cápsula.